peínense para que salgan bien en el video. Bueno, los que pudieran peinarse, pues están las fotos nada más. Ok, ya están viendo ustedes. Ok, aquí ya también están viendo la presentación. Ok, muy bien. Pues vamos a hablar del sistema conflictual. En el sistema conflictual tradicional, lo que vamos a aprender es, ahí está el puntero, muy bien. En el sistema conflictual tradicional vamos a determinar los tactos, vamos a analizar la norma conflictual, la cual se puede interpretar mediante tres sistemas: la calificación Lex-Fori, la calificación Lex-Cauce y la calificación de método comparativo. Una vez que interpretemos la norma conflictual, esta nos reenvía a un derecho aplicable. Puede ser que el derecho lo acepte el reenvío y ahí se quede, pero también nos puede mandar al derecho de un tercer estado, en lo cual estamos en un reenvío de regreso, o bien al derecho del foro, lo cual implicaría un reenvío de regreso. Tenemos que pasar por varios filtros. El primero es la cuestión previa, es decir, una cuestión que debe ser resuelta antes de resolver el principal. Después tenemos que hablar del orden público. Y el orden público habrá que determinar qué es en derecho interno, qué es en derecho internacional privado, cuál es. Posteriormente tendremos que analizar el fraude a la ley, que es el manejo de los puntos de contacto para obtener un resultado que de otra manera. Fraude a la ley, tendremos que entrar con el problema de la institución desconocida, es decir, ver si existe en el derecho interno una norma parecida a la que están viendo o no, sino cómo vamos a resolverlo si no hay una norma parecida en el sistema jurídico. Y por último, tenemos la aplicación del derecho extranjero, que tiene dos situaciones. Vamos a tener que analizar si el extranjero es un hecho en el proceso, o la teoría italiana o de la coordinación, divide en dos: la teoría de la legislación y la teoría de la nacionalización. Una vez que ya hayamos tomado partido en ese asunto, tenemos los problemas prácticos. ¿Dónde voy a encontrar el derecho extranjero? El país donde va, de dónde viene el derecho que vamos a aplicar. Puede ser por la vía de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puede ser por la vía del Instituto de Investigaciones Jurídicas o puede ser por la vía de un especialista en la materia. Una vez que ya hemos visto eso, tenemos todo el sistema y se acabó la novena. Vámonos. ¿Ya? No es cierto, hombre, ¿cómo cree? Ya les estaba sudando, ¿verdad? No, o sea, vamos a tener que repasar punto por punto. O sea, esa es la lógica. Sí, o sea, ya todos se quieren morir. Pues no, vamos a analizar punto por punto. Por eso les dije que pusieran mucha atención. Ok, volvemos otra vez a nuestro punto de inicio. Encontramos que una relación jurídica la vamos a ejemplificar así. Nosotros hemos determinado que la relación jurídica, la mejor forma de poderla representar gráficamente, digamos con peritas y con manzanitas, pues son estos, que son dos personas que tienen entre ellos una relación, un contrato, un acto jurídico en contacto. Puede ser esta persona, puede ser esta otra, y ya dijimos, puede ser la propia relación. Y la relación puede tener problemas con el objeto, que puede estar vinculado a un derecho, problemas con las condiciones, problemas con los efectos, problemas con el lugar de realización. Entonces, hay que determinar muy bien esa circunstancia, porque eso es lo que va a determinar cuál es la norma conflictual aplicable. De tal modo que por eso precisamente tenemos este diagrama. Este diagrama te señala cuáles son los puntos de contacto, los más generales, y cómo se va a determinar con base en esos puntos de contacto la norma conflictual. Decimos que un punto de contacto es un punto de vinculación entre un hecho y un derecho. El hecho te genera el derecho. Y ya comentamos varios principios. Lex recitae, la norma, el contrato se rige por la ley del lugar donde se celebra. Ya hablamos del lex recitae, los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar donde se ubican. En mobilia secuntur persona, es decir, los bienes muebles se rigen por la ley del lugar donde habita su dueño. Así en ese sentido, tenemos que determinar muy bien cuáles son los puntos de contacto para saber cuál es la norma conflictual que vamos a aplicar. De tal modo que aquí lo importante de un inicio es saber los puntos de contacto y determinar cuál es la norma conflictual. Asimismo, la calificación es la interpretación de la norma conflictual.
La norma conflictual puede tener un sentido, vamos a determinarlo, y ese sentido es lo que vamos a entender por calificación. La calificación tiene tres tipos de calificación: la calificación lex cause, la calificación lex fori y la calificación de método comparativo. Vamos a explicar cada una de ellas. ¿Qué es la calificación lex cause? Que la norma conflictual se debe de interpretar conforme al derecho que yo voy a aplicar a un caso en concreto. Vamos a entenderlo. Si nosotros vemos que la figura que vamos a aplicar viene del Código Civil argentino, ¿cuál es la ley que vamos a aplicar? El Código Civil argentino. Por lo tanto, yo tengo que aplicar el Código Civil argentino, aunque mi norma conflictual o aunque tenga normas parecidas en el derecho mexicano. Aquí, ¿cuál es un problema muy fuerte? El problema muy fuerte es que, y esto se los habrán comentado sus maestros de civil, si ya vieron bienes. Si no han visto bienes, lo van a ver posteriormente. Es increíble que estemos dando la materia más especializada antes de que les den una situación así de básica. Pero bueno, ustedes saben que la forma en cuanto a la realización de actos civiles se basa en el valor en México. Y la escrituración, pues es uno de los valores más paupérrimos que hemos hablado en los últimos años. Hasta hace unos cuantos años, el código decía que si costaba más de 1,500 pesos tenía que ir en escritura pública. Pero pues ya para ese momento las rentas y las compraventas eran de millones de pesos. Bueno, volvieron a modificar el código para dejar que las operaciones más o menos de 100,000 pesos, de un valor de un bien inmueble de 100,000 pesos, se tenían que hacer en escritura pública. El único problema es qué bienes rebasan, qué casas no rebasan los 100,000 pesos. No creo que haya ahorita una casa en la cual ustedes puedan ir a comprar con menos de 100,000 pesos. Estamos hablando que por lo menos en el Distrito Federal son millones de pesos, ¿estamos de acuerdo? Entonces es muy difícil. En otras situaciones o en otros países, por ejemplo, durante mucho tiempo se estuvieron manejando el contrato en dólares y tenía que ser con base en una suma dolarizada la escrituración pública. Pero a final de cuentas, si yo quiero saber cuánto o cómo se tiene que realizar la formalidad de un contrato de compraventa, pues yo tengo que ir digámoslo así, al derecho que dio origen a la figura. Y eso implicaría que estoy calificando a la norma conflictual con una calificación lex causae, utilizando el derecho que voy a aplicar al fondo del asunto. Me van a decir, oiga, eso es imposible. ¿Cómo vamos a aplicar un derecho que ni siquiera sabemos si lo vamos a aplicar porque es apenas la norma conflictual? Bueno, señores, el artículo 14, en su fracción primera, nos dice, el juez deberá aplicar el derecho extranjero como si fuese el juez del lugar de donde viene ese derecho. Por lo tanto, el juez debe allegarse del texto, sentido, vigencia y orientación, interpretación de dicho derecho. ¿Y qué les está diciendo? El juez, desde el propio momento que va a aplicar una norma extranjera, tiene que allegarse de todo eso: texto, sentido, alcance y vigencia. Tiene que buscar jurisprudencia de ese lugar y tiene que allegarse de todos los sentidos para que lo aplique como si fuera el juez del lugar. Insisto, yo entiendo que los jueces hacen examen de oposición. Yo entiendo que los jueces de veras le sufren para ser jueces, pero la realidad es que deben de estar muy bien preparados para esa circunstancia. Mi experiencia en materia de derecho internacional privado es que nunca lo están, nunca están preparados. Entonces, ¿de dónde vienen a obtener el texto, alcance, vigencia e interpretación del derecho extranjero? De lo que nosotros le proporcionamos.
Yo como abogado tengo que conseguir ese derecho y se lo tengo que enseñar. Ese es el que tienes que aplicar. Por lo tanto, yo le tengo que conseguir el texto, el alcance, el sentido y la vigencia de los derechos extranjeros. Si ustedes están esperando que un juez vaya a conseguir el derecho argentino, no lo va a conseguir. Nunca. Ahora, ustedes pueden decir, ay, bueno, pero no nada más hay ese juez. Están los jueces de distrito que por su calidad son jueces de distrito. Ven amparo, Dios. Deben ser más preparados. Pues no, sorpresa. Están peor. Los jueces de distrito en mi experiencia difícilmente agarran un asunto de estos porque están más diría, peor preparados que los de primera instancia. Los de primera instancia lo pueden ver hasta como un reto. Los de distrito se tratan de deshacer de él con cualquier excusa babosa. Esa es mi experiencia. Y los secretarios, no me digan, o sea, ellos tratan de buscar, empiezan a decir que son incompetentes por esto, por aquello, por allá, por acá, pero el chiste es que no le quieren entrar. ¿Ok? Entonces, la visión es que si vamos a aplicar derecho extranjero, tenemos que darle al juez todos los elementos necesarios para que pueda llevar a cabo la interpretación del derecho extranjero que así se plantea. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, eso es la calificación de Scauce y es la que está establecida en el artículo 14, fracción primera del Código Civil Federal. Aquí tengo que empezar a decirles todo lo que se refiere a cuestiones del sistema conflictual tradicional se manejan conforme al Código Civil Federal. Sí, en el Código Civil del Distrito Federal están las mismas disposiciones casi repetidas, pero en una instancia les tengo que decir que todo se maneja conforme al Código Civil Federal. ¿Ok? Muy bien. El caso de la calificación Lex Fori es más complicado, porque esta indica que la norma conflictual se tiene que interpretar conforme al derecho interno, con todas sus categorías y con todas sus interpretaciones. ¿Es problema? Claro que sí. Claro que sí. Va. El caso Karaslanis. ¿Qué es el caso Karaslanis? Karaslanis es un ciudadano griego. El ciudadano griego se casa con una francesa bajo la ley civil de Francia. ¿Okay? Sin embargo, el señor Karaslanis es de origen griego. Y de acuerdo con la ley griega, el matrimonio se tiene que realizar por medio de una ceremonia religiosa bajo la Iglesia Ortodoxa griega. Y aparte, se tiene que llevar a cabo por medio de un funcionario griego. ¿Qué sucede? El señor Karaslanis pide la nulidad del matrimonio en Francia porque le faltan requisitos de la ley griega. Hemos avanzado mucho como para ver las condiciones de la situación personal, de la capacidad y el estado civil de las personas. De tal modo que, si nosotros vemos con frialdad el asunto, entenderíamos, uno, bilateralizando una norma unilateral que está en el Código Civil francés, que dice que el estado civil de los griegos, de los franceses, sí, aquí tendríamos que bilateralizarla, es decir, tomar el mismo nacionalidad. Si a los franceses le elige la ley francesa, a los griegos la ley. Qué fenomenal, qué maestrazo soy. Bueno, pues bilateralizar es eso, ¿sí? Y yo tendría que decir, si a mí no me gustaría que a los franceses le aplicaran otra ley en cuanto a su capacidad y estado civil, porque los franceses se rigen por la ley francesa, no sería algo de pensarse que pues a los ciudadanos griegos les voy a aplicar la ley griega porque entonces les podría causar un conflicto en cuanto a su estado civil y capacidad. ¿Cierto o no? Ok.
Pues no, los franceses y la Corte de Casación francesa no le dieron al señor Caraslanis la posibilidad de nulidad del matrimonio porque dijeron el aspecto religioso de un matrimonio en Francia es solamente una cuestión de forma. Y prácticamente lo que le dijeron al señor Caraslanis fue, te casaste por la ley francesa, te amolaste. Ojo, porque ese mismo pensamiento se lo han puesto aquí en México a españoles, argentinos, a irlandeses. Es que estoy casado pues, en la iglesia con tal persona. Es que aquí no existe matrimonio religioso. No puedo reconocer tu matrimonio. ¿Por qué? Porque aquí el aspecto religioso del matrimonio es solamente una situación de segundo nivel. Pero señores, hay que ver las cosas con cierta claridad. Si a los franceses les rige la ley francesa en cualquier parte del mundo, tú no te puedes hacer pacto con otra ley. Entendiendo, si el señor Caraslanis se podía divorciar o anular el matrimonio porque no se llevó a cabo conforme a la ley griega y él necesitaba la ley griega para poderse sentir casado, la Corte de Casación francesa debió haber otorgado la acción de nulidad, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? La explicación es muy clara y muy sencilla. La situación con el señor Caraslanis es que estaba en una Francia que era completamente territorialista. El asunto viene por ahí por 1936. Y entonces permeaba el territorialismo, pero a lo que más. La pregunta que yo hago sería, híjole, ¿de veras puedes llevar el caso así? Pues resulta ser que los franceses lo hicieron. Y prácticamente le quitaron la oportunidad al señor Caraslanis de poder tener una nulidad que pudo haber sucedido. ¿Qué aprendemos de esto? A ver, de este ejemplo, ¿qué podríamos aprender? A ver, Andrade, ¿qué podemos aprender de esto? Ok, a lo mejor yo se la voy a cambiar y le voy a decir, realmente una interpretación lex fori le quita posibilidades de poder aplicar una ley con un sano sentido de justicia desde el inicio. Porque como va a aceptar el derecho interno con sus propias categorías, con sus propios conceptos, se pueden dar lugar a injusticias. Interpretar así la norma conflictual es limitarla, es hacerlo parcial. De tal manera que, como suceden todas estas cosas, pues haces que uno pierda, otro gane, y el que gane tal vez no tiene la razón más justa. Porque yo diría que el señor Caraslanis no tenía, en alguna manera, la mayor posibilidad de obtener una nulidad de una persona francesa. Yo pienso que sí. Y sin embargo, como para los franceses no estaba bien, porque territorialmente se casó en Francia, pues lo único que determinaba es que no había nulidad, el matrimonio era válido y por lo tanto, te casaste en Francia, te amolaste. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, una aplicación Lex Fori es muy parcial. Puede ocasionar que no sea una aplicación justa. Aquí, ¿cuál es el problema? Pues la calificación Lex Causa es muy abierta. La calificación Lex Fori es muy cerrada. Pero tenemos un tercer método. ¿Cuál es el tercer método? La calificación de método comparativo. Y ustedes van a darse cuenta que en esta comparación de método comparativo, pues es un poquito jugarle al derecho comparado. ¿Sí? Si nosotros tomáramos elementos del matrimonio, que lamentablemente muchos ya no son, muchos ya no pueden llegar a ser elementos del matrimonio. Pero si nosotros tomáramos como elementos del matrimonio, ¿cuáles serían los puntos que tendríamos que determinar? Uno, ¿cuál sería?
Los elementos más básicos del matrimonio. Aquí le vamos a poner una persona con otra persona. Antes yo decía un hombre con una mujer, que así estaba establecido en el Código Civil. Pero ahorita con el matrimonio unisexual ya no es un hombre y una mujer. Pueden ser un hombre con otro hombre, puede ser una mujer con otra mujer. Por lo tanto, son dos personas. ¿Ok? Siguiente punto que podríamos caracterizar el matrimonio. O sea, el que sea, como quieran verlo. ¿Cuál sería el segundo elemento que podría hacer funcionar en un matrimonio? Vida en común. Antes yo decía formar una familia. Y te voy a decir una cuestión, aunque sean homosexuales, sean femeninos como masculinos, tienen derecho de adopción, pueden formar una familia. Aquí la situación es una vida en común, una vida familiar en común. Podríamos hablar de eso. Yo lo entiendo, pero a final de cuentas, la idea, y esto ha cambiado mucho, porque antes dos homosexuales a lo mejor no estaban muy preocupados por tener hijos, ¿sí? Diríamos que actualmente ha cambiado tanto la situación que los mismos hombres, vamos, llaman a Ricky Martin, es homosexual, se está casado con un señor y sin embargo tiene hijos y sin embargo está formando una familia. Yo no puedo dar por sentado que una vida en común sea nada más lo suficiente para un matrimonio. Yo creo que aunque sea en breve medida, pero yo creo que es tener una familia, un ambiente familiar. Sin embargo, o sea, le puedo dar a su observación cierto grado de validez, pero técnicamente pues quieren formar algo, una vida común, una vida familiar en común, aunque tal vez no tengan hijos. Aquí viene una situación, hay muchas familias heterogéneas que tampoco tienen hijos y forman una familia, un núcleo familiar. Mire, yo no me estoy peleando, yo no me estoy metiendo en el matrimonio, tratando de ser lo más abierto y tratando de delimitar elementos. ¿Ok? Bueno. Tercera, ayuda mutua. Creo que ahí sí no hay ni duda, ¿no? Cualquier persona que se junte en pareja quiere ayuda mutua, porque no puede solo. ¿Ok? Bueno. Cuarto, y lo voy a meter así, cuarto. Formalidad. ¿Qué implica la formalidad? Registro civil. ¿Ok? ¿Tenemos esos elementos? Antes yo ponía el matrimonio unisexual porque en otros países se aceptaba y en México todavía no se aceptaba. Ahora no puedo ponerlo. ¿Sí? Pero sí puedo poner el matrimonio religioso y el matrimonio poligámico. ¿Ok? Bueno. En el matrimonio religioso, ¿son dos personas? Sí. En el católico son dos personas. Y ahí sí, hombre y mujer. No viene la igualdad, no viene el unisexual, pero al final de cuentas son hombre y mujer, uno y uno. ¿Ok? Por lo tanto, le podemos dar palomitas. ¿La formación de la familia está implícita? Pues claro que sí. O sea, si tú te casas y te peleas saliendo de la iglesia y no te vas de luna de miel y no consumas el matrimonio, no estás casado. Es causa de nulidad. ¿Sí? Tienes que irte a la luna de miel para que entonces ya puedas decir, ya está casado. ¿No sabían eso? Apréndanse las niñas. ¿Ok? En cambio, te casas en el registro civil y te peleas, sigues casado. Porque aquí no hace falta eso. ¿Ok? Bueno, ¿te quiere formar una familia en el matrimonio religioso? Sí. En el matrimonio poligámico, la primer tache es una persona con una persona. ¿Es cierto? No. Porque es o uno con dos mujeres o una mujer con dos hombres. ¿Ok? O más. Entonces, no es una persona con una persona. Tache. En el de formar una familia, las dos tienen palomitas, porque pues, tener muchas mujeres no es para que andes jugando a la matatena, ¿verdad? Ay, vamos a jugar a los encantados, pues no. O sea, la idea es llenarse de hijos, ¿no? Bueno, ok. Tercera, la ayuda mutua.
En el católico, sí. En el poligámico, no, ¿cómo crees? Si usted es el hombre, si usted es el hombre al que le tienen que venir a hacer las cortes son a usted, no, es de que, ay, no, pues es que, pobrecita, ha estado muy maltratada, no. ¿Cuál ayuda mutua? ¿Usted cuál es su obligación con las mujeres? Más que mantenerlas. Y usted puede decirle muy válidamente, y que no me vengan los chamacos a molestar. Así que cada mamá de los niños se cree que anda cuidando con los niños y haciéndose bola con los niños, porque si yo digo que no me vengan a molestar, no. O a lo mejor tendré mis preferidos. ¿Y a poco el marido cree usted que va a estar diciéndole a la esposa una, ay, ¿qué te falta? ¿Te falta lavar los trastes? Ay, ¿quieres ir por los niños a la escuela? Así como no, ahorita voy por ellos. Ajá. Yo digo que ayuda mutua es lo que menos tiene. En cambio, el católico se supone que te dicen, vas a estar con ella en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, hasta el último día de tu vida. Claro que hay ayuda mutua. Muy estereotipada si quieren, pero hay ayuda mutua. Viene la última. Registro civil, el matrimonio religioso no lo tiene, porque sigue siendo iglesia. El matrimonio poligámico, que también es un sentido religioso, tampoco lo tiene. Hagamos cuentas. ¿Cuántas palomitas tiene el matrimonio religioso católico? Lo único que les falta, ¿cuál es? La formalidad del registro civil. En cambio, el poligámico tiene 3 tachecitos. ¿Usted reconocería al matrimonio poligámico como matrimonio en el derecho mexicano? La lógica es no. No. Y eso lo haces haciendo un comparativo. Yo muchas veces pensaría, si no te da la calificación de Scouser, métete al método comparativo. Si son tan disímiles las figuras, ahí va a haber una oportunidad de que más adelante le den más esfuerzo y te olvides de la. Pero tienes que ver cuáles sí son coincidentes o en qué aspectos sí son coincidentes. Porque de otra manera, no podrías tener un matrimonio aquí. Y como les dije, aceptar un matrimonio poligámico es permitir que entonces cualquier hijo de vecino te salga con la sorpresa de que se va a Arabia a casarse 45 veces. Y que estemos en discusión eterna sobre cuál es el cónyuge supérstite, cuando en realidad no debe existir ninguno. ¿Ok? Entonces, el método comparativo sirve muy bien para determinar qué figuras pueden funcionar y qué figuras no. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya tienes interpretado el reenvío, que el reenvío es la remisión que hace la norma conflictual al derecho aplicado. Vamos a suponer, ¿se acuerdan ustedes que hablamos que en Chile hay un territorialismo relativo, moderado más bien, que implica que los chilenos reservaron esta famosa norma de lex personae, que es que yo me rijo en mi capacidad de Estado civil por la ley de mi país. Vamos a pensar que este chileno se encuentra en España y le tienen que tramitar una interdicción para que tenga un tutor. Los españoles se rigen, en cuanto a su capacidad y estado civil, conforme a las leyes de España. Los españoles se rigen por la ley española. Si el juez aplica esto en bilateralización, entonces los chilenos se rigen por la ley chilena. Me manda el reenvío a la ley chilena. ¿Y qué dice la ley chilena? La ley chilena dice, los chilenos se rigen en su capacidad de Estado civil conforme a la ley chilena. ¿Qué está pasando ahí? El reenvío es en primer grado y el derecho al cual estoy acudiendo recepciona la norma. Por lo tanto, le tengo que aplicar a este señor el Código Civil chileno. ¡Uy! ¡Qué bueno que todo fuera así! Pues sí. ¿Por qué? Pues que se recepciona y hay un envío en primer grado, recibe el derecho, lo acepta, se aplica. No hay ni vuelta de hoja. Pero acuérdense
que, por ejemplo, los argentinos es por la ley domicilio, que será el mismo caso que los mexicanos. Vamos a suponer, un mexicano está en España y le van a tramitar un estado de interdicción. ¿Ok? Los españoles se rigen por la ley española, los mexicanos por la ley mexicana. ¡Oh, Dios! ¿Por qué? Porque voy a la ley mexicana y los mexicanos se rigen por la ley de su domicilio. ¿Qué me pasa ahí? Si vivo en España, ¿cuál ley tiene que aplicar el juez? La española, hay un reenvío de regreso. Y ahí sí no hay forma de que se salve. ¿Por qué? Es lo que te dice la norma conflictual mexicana. No hace la recepción, sino al contrario, te manda a otro. Que en este caso es de regreso, es en la ley española. Y entonces el juez va a estar muy contento porque va a aplicar la ley española a un caso de un extranjero. Pero, oh sorpresa, y si resulta ser que el español, el mexicano vive en Francia, y si vive en Francia, la ley te manda al reenvío en primer grado, la ley en primer grado te manda a un reenvío en segundo grado. No puede aplicar la ley española, tendrá que aplicar la ley francesa. Y no hay vuelta de hoja. Por eso a ese reenvío se le llama de segundo grado. Te manda al derecho de un tercer estado que ni en el ajo estaba. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una situación. Como ven, aquí está la norma conflictual. La norma conflictual me remite, reenvío en primer grado simple a un derecho aplicable. Si el derecho aplicable acepta la revisión, ahí se queda. Pero si no la acepta, te puede o bien mandar al derecho del foro en un reenvío de regreso, o te puede mandar a un derecho de un tercer estado, que entonces entenderíamos como un derecho o un reenvío de segundo grado o compuesto. ¿Ok? Entonces, ahí tienes que determinar. Muy importante es el reenvío. ¿Por qué? Porque hasta que ya estés seguro de cuál es la ley que vas a aplicar, es cuando ya puedes empezar a buscar los códigos y empezar a decir, ahora sí, ahí va. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo sencillo. Ahí viene lo complicado. Pues, si esto es lo sencillo. O sea, repito, buscas normas de conflicto, puntos de conflicto, vas a la norma conflictual se califica por Lex Fori, Lex Cause o método comparativo. Es un autor alemán que divide la norma conflictual en tres tipos. Las que regulan las condiciones constitutivas de una relación, por ejemplo, Lex Recitae, artículo 13, fracción cuarta, que dice que la forma de los actos jurídicos es la del lugar donde se realiza. Dos, las que se regulan las relaciones de los efectos de esa relación, en la cual pues tenemos un caso muy especial. Dice el Código Civil, artículo 1341, si no mal recuerdo, creo que es 1341-91, dice, fusiones, liquidaciones, escisiones, liquidaciones de personas jurídicas se deben regir conforme a la ley del lugar donde se constituyeron. Donde se haya constituido, todo lo que requiera el régimen de esas personas jurídicas tiene que ser conforme a esa ley. Entonces, los efectos de algo que se constituyó hace mucho tiempo es la que va a regir todos los demás efectos. Y hay las que regulan tanto condiciones constitutivas como los efectos de esa relación. Y ahí ponen el ejemplo de los testamentos hechos en país extranjero. Y hay un ejemplo muy tonto que yo hago, pero es el ejemplo típico. Yo no me voy a Las Vegas con Andrade, que es mi cuaderno de doble raya, pero yo ya veo que estoy sospechando de él, porque yo vivo solo y resulta ser que él es mi único y universal heredero. Entonces estamos ahí en un casino y de pronto yo estoy tomándome mi martini y ya me voy a comer la aceituna cuando Andrade dice, maestro! Y ya me estoy ahogando con la aceituna. Andrade ni tarde y perezosas de esta no sale y se agarra un avión y se viene para México. Pero yo estoy...
en pleno sus facultades mentales y establezco como mi única y universal heredera a Franco Robledo, que por casualidad está ahí también, y cuando ve que está su nombre ahí, porque ni en cuenta, ¿no? No sabía que le iba a tocar a ella, cuando ve su nombre, está el testamento hecho en una servilleta. Yo obviamente lo firmo y adiós. Él tiene un testimonio de notario. Ella tiene una servilleta que firmé con mis últimos alientos. Yo no sé por qué no me hizo la maniobra, por lo menos, ¿verdad? Pero bueno, ok. Es tan estúpido que te permite esas liviandades. ¿Ok? ¿Cuál es el que pesa más? Aquí la situación es, desde la ley, los testamentos hechos en país extranjero, basta con que cumplan las formalidades que dicte ese país extranjero para surtir sus efectos en México. Si la ley de Las Vegas dice que basta con que esté con tinta en papel y firmado, aunque él tenga testimonio hecho ante notario, este es el testamento que va a tener efectos. Por las leyes de Las Vegas, ahí se llevó a cabo, rigió las condiciones constitutivas y por tanto también rige los efectos. Lo recepciona el derecho mexicano y por lo tanto ese testamento es el que va a valer. No se emocionen, no tengo nada. Así que... ¿Eh? Pues aquí la situación es, si cumple las condiciones que la ley dice, con eso es suficiente. Aquí la visión es tratar de darle los efectos constitutivos y darle los efectos reales. En México eso es un testamento y por lo tanto deriva cualquier hecho por notario, aunque él tenga el testimonio. Y entonces ahí tenemos un caso. Pero bueno, aquí el problema es, ya pasamos por toda la interpretación de la norma conflictual, ya hablamos de los reenvíos, tenemos que hablar de la cuestión previa. ¿Qué es la cuestión previa? La cuestión previa es cuando se tiene que resolver un asunto antes de poderle entrar a la cuestión principal. Y el punto que sería muy importante entender es cómo lo vamos a resolver, cuál es el derecho que se tiene que utilizar. Y obviamente, como ustedes se imaginarán, hay dos corrientes. Los que manejan Lex Fori, que es aplicar derecho interno, como ya lo dijimos, con todas sus categorías, con todos sus conceptos, o manejar la Lex Cauce, es decir, conforme a la ley del lugar donde se realizó el acto, entendiendo, tratando de abarcar todas sus categorías y todos sus conceptos. Ahí va. Señores, si entendemos un poquito ya de lo que va el derecho internacional privado, nosotros podemos comprender que la calificación, que la cuestión previa, debería llevarse a cabo conforme a la ley del lugar donde se llevó a cabo el acto. Sin embargo, para conocer una cuestión previa, vamos a hablar del caso Nadiri Mutopel contra Anon Kanama. Es un asunto que se llevó a cabo en cortes de lo que se conocía como la Conchinchina, que son los que actualmente son Vietnam, Laos, Birmania, Indonesia, que en su momento eran posesiones francesas. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Un señor de la India, que en ese tiempo era posesión inglesa, está casado conforme a la ley inglesa, tiene hijos propios, pero adopta dentro de sus hijos a una persona que en el derecho inglés, aunque estés casado y tengas hijos, se te puede permitir la adopción. Sin embargo, ¿cuál es el punto? El señor tiene una inmensa fortuna, pero en territorio francés.
El hijo adoptivo muere y deja a su vez otro hijo. Y lo que sucede es que hacen un testamento en el cual deshereda al hijo adoptivo, no al nieto, al hijo adoptivo, conforme a una disposición francesa. Muere el señor. Y entonces realizan la sucesión no de acuerdo con el derecho inglés, sino con el derecho francés. La cuestión que se da en ese momento es, se presenta el hijo del hijo adoptivo como heredero legitimario. Y entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿la adopción de ese hijo está bien realizada? ¿Qué opinan? A ver, Martínez, ¿qué opinan? Pues sí, pues andan con el celular. Pues sí. ¿Qué opina? ¿Se debe aceptar la adopción? Seguramente el heredero del hijo adoptivo es menor de edad y ustedes saben que eso da motivo a lo que se conoce como ¿cómo? ¿Cómo qué? No. Cuando un testamento no tiene nada sobre la adopción, la patria tutelar de menores, la patria potestad de menores, se dice que el testamento es, y no solamente el testamento, toda la herencia es, no. ¿Perdón? No, no, no es que no tenga titular, es que se tienen que garantizar los alimentos del menor. Se dice que la sucesión es inoficiosa. ¿Por qué es inoficiosa? Porque aunque haya heredado todos los bienes, se tienen que guardar los alimentos del menor. Se tienen que garantizar. ¿Ok? Pero aquí, vuelvo a insistir, el punto es, ¿estuvo bien realizada la adopción o no? Porque si no está bien realizada la adopción, el niño no tiene derecho a la inoficiosidad de la sucesión. Por eso les pregunto, ¿es inoficiosa la sucesión o no? ¿Está bien hecha la adopción o no? Es conforme al derecho inglés y de acuerdo con el derecho inglés, sí es permitida. Pues a ver, díganme entonces. Pues yo no sé si leyó la compañera Franco o no, pero efectivamente, los franceses dijeron, el derecho francés no permite la adopción de niños cuando ya tienen hijos en matrimonio y por lo tanto, la adopción es nula. Y por lo tanto, el hijo adoptivo no tiene derecho a la inoficiosidad de la sucesión. Pero espérenme, ahí se resuelve todo. A ver, si nosotros ya entendimos que no necesariamente tiene que ser el derecho territorial el que se resuelvan ciertas cosas. ¿Ustedes creen que una sucesión no se llevó a cabo bien si la permite el derecho inglés? Si el señor es inglés, si la ley inglesa lo permite, ¿por qué la ley francesa se la saca de la manga y dice, pues es que como aquí no se lleva a cabo la adopción, no se permite la adopción así, no hay la adopción? Las dos leyes en conflicto son las inglesas y las francesas. ¿Por qué? Porque los bienes y el testamento fue hecho en Francia.
La adopción del niño fue hecha conforme a la ley de Inglaterra porque el señor era inglés. Yo estoy completamente en desacuerdo. Puedo entender el punto de vista territorialista en el sentido de que pues a mí nada más mis chicharrones truenan. Pues sí, o sea, eso fue lo que dijeron. Pero, a final de cuentas, la adopción fue bien hecha conforme a un derecho extranjero. La lógica era que tampoco te podías deshacer tan fácil de las cosas y decir, ah, pues no, pues como aquí no se permite, pues es como que no. Se llevó a cabo conforme al derecho de un extranjero. Derecho que para mayor desgracia, pues era el del origen del Señor. Por lo tanto, era válido echar abajo la adopción. Desde mi punto de vista, se debió haber reconocido la adopción y por supuesto se debió haber dado la inoficiosidad del testamento por la protección de un menor de edad. Es ahí donde yo me pregunto, ¿y entonces para ti qué valen los menores de edad? ¿No se supone que es parte de la justicia? Ay, pues es un niño chiquitito, ¿qué puede necesitar? Esa es una situación que tú no te debes de preguntar. Entonces, un punto aquí es que de acuerdo con con la Convención sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, que adopta el Código Civil, principalmente 14, artículo 14, fracción 2 del Código Civil Federal, se dice, las cuestiones previas, incidentales o preliminares, que son los otros nombres con los que se pueden conocer, sobre una figura que va a ser fundamental resolver antes de llevar a cabo la cuestión principal, pueden, no, o más bien no deben ser resueltas necesariamente conforme al derecho del foro. ¿Qué te está diciendo esto? Pues es que le tienes que dar un verdadero sentido de justicia y no puedes aplicar el derecho del foro, sino que tendrás que ser más condescendiente con las condiciones de la realización. Aquí, otro ejemplo de cuestión preliminar. Se muere un árabe y deja 3 esposas y llega a su sucesión a México, porque aquí se murió. Aquí tenía su domicilio. Situación, tengo una cuestión previa. ¿Cuál es? Determinar si su matrimonio es válido o no. Porque me están pidiendo 3 esposas que las declare a las 3 cónyuges supérstites. Y ya hay 9 niños ahí. 9 niños en la sucesión, pues 3 por cada esposa. Hay 9 niños. Hay una cuestión previa. ¿Cuál es la cuestión previa? Tengo que determinar si el matrimonio es válido o no es válido. Aquí lo hemos discutido muchas veces. El matrimonio no puede ser válido. No le voy a dar reconocimiento a un matrimonio que puede violar principios fundamentales del derecho mexicano. Principalmente, aquí solamente son 2 personas, la intención es formar familia, la ayuda mutua y que se haga conforme a las leyes. Punto. No le puedo, ya hice mi comparación, nada más tiene de todo lo que yo necesito, una flechita. No puedo reconocerlo. No voy a reconocer el matrimonio poligámico. Es mi decisión. Es una cuestión de derecho del foro. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? No puedo decir que no lo resuelvo. ¿Cómo lo resuelvo? Pues tengo que aplicarle una figura que sea lo más afín a esa situación. Concubinato, pero el concubinato, oh sorpresa, también consiste en una persona con otra persona. No es, la ley es muy clara, si hay un concubino con varias concubinas o viceversa, no hay concubinato y por lo tanto pierden derecho a heredar. Y entonces, ¿quiénes heredan? Los hijos. Ahí está. Los 9 hijos son los herederos y no puedo considerar a ninguno de ustedes como cónyuge supérstite. Bye. Acabó. ¿Ya lo arreglé? No estoy cuidando el mayor interés de los niños, le voy a heredar a ellos, que el albacea determine cómo van a estar los alimentos de todos los bienes del Señor, y pues pam, pam, ya salí de la... Ah, ¿le va a parecer mal a los señores árabes? Sí, pero yo no puedo violar los principios fundamentales de mi derecho. Y si mi derecho implica solamente
una persona con otra persona, no puedo andar inventando figuras. Aquí no existe matrimonio poligámico. Por lo tanto, no hay. ¿Ok? Esa es una forma en donde hay una cuestión previa que tengo que solucionar. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos con el orden público. El orden público ya dijimos que está compuesto por una serie de políticas, consideraciones que el Estado piensa que son fundamentales para poder llevar a cabo un régimen social, por lo menos amigable, por lo menos controlable. En este sentido, lo que pasa aquí es que tenemos que diferenciar dos cosas, que es el derecho, el orden público en derecho interno y que es el orden público en derecho internacional privado. También tenemos que determinar qué es el orden público y qué son las normas de aplicación inmediata, porque como método, las normas de aplicación inmediata se aplican de manera inmediata, o sea, se aplican de manera isofacta, para evitar que se violen principios fundamentales que se consideran importantes para el país. Entonces, vamos con esto. ¿Qué es el orden público en derecho interno? Dice el artículo 6, para que el orden público esté interesado, tiene que haber una... Contra las normas de orden público no se puede determinar ni desconocimiento ni prácticas en contra. Es la Corte la que dice, para que pueda entenderse que hay orden público, se debe entender la aquiescencia del interesado. Son cuestiones en las cuales el Estado, la nación o la sociedad considera que son fundamentales. Pero aquí, el orden público radica en el hecho de que es una... Y en esta norma siempre se ha dicho, lo prorrogó. No hay cláusulas, ni siquiera tienen las... Eso, en mi matrimonio libre. Y ya le va tan ceremonial, que oración, después en son autonomía ahora sí voy con su opinión, Ramírez Belmares. Dice Ramírez Belmares que está peor su teclado que no se escucha. No, profesor, todo bien. Ok. Bueno, entonces apague su micrófono para que no se escuchen las cosas. Ok. Muy bien. Ok. Muévete. Público,